¿Qué tal? Muy buenas, me da mucho gusto saludarles. Estamos en el Discipulado en Casas de Vida. Como ustedes saben, tenemos una sesión semanal y nos toca entrar a esta semana número 42. El tema es muy importante, es trascendente para la vida de los hijos de Dios, porque es como un llamado del propio Señor Jesús a mantenernos en la verdad. ¿Por qué? Porque como dice el título de esta sesión, estamos hablando de una palabra muy fuerte, que es la apostasía. Nuestro versículo clave está en 1 de Timoteo 4:1 y dice lo siguiente: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se ha arreciado la guerra entre la verdad y la mentira, entre la palabra de Cristo y la palabra de este mundo, incitada, por supuesto, por el mentiroso de mentirosos que es Satanás. Y lo que el Señor quiere a través de esta lección es que tú y yo hagamos una reflexión muy seria de qué tanto estamos todavía contaminados con la mentira, con el engaño, con la duda, con la incredulidad. Todos, tenemos ciertas áreas en nuestra alma, en nuestra manera de pensar y de sentir, que no han sido iluminadas por la verdad de la palabra de Cristo. Es decir, que hay áreas en nuestra vida en donde vivimos en engaño, en mentira, y el riesgo es precisamente que estas mentiras nos vayan apartando de la verdad. Dios siempre habla directamente. Y a veces nosotros le damos muchas vueltas. No queremos ofender a las personas y nos cuesta trabajo hablar la verdad con amor. Pero Dios nos habla directamente y es importante mantener una actitud humilde. Si sabemos que es Dios el que nos está hablando, creo que estaremos atentos a su voz y receptivos a su palabra, a su exhorto, a su corrección. El Señor Jesús es la verdad, ¿verdad? No es solamente su palabra. Él personifica la verdad. Así que tú y yo tenemos que tener una actitud de decirle: Señor, háblame la verdad. Siempre que veas que me estoy desviando de la verdad, de tus caminos, que estoy teniendo apertura a algún engaño, a alguna mentira, por favor, háblame la verdad. Porque el Señor quiere que respondamos a su voz y caminemos en sus caminos. El reino de los cielos es edificado y santificado en la verdad, no en nuestra comodidad, no en lo que pensemos, sino en que nuestros pensamientos y sentimientos, creencias y convicciones estén alineadas a la verdad. Vamos a leer el Salmo 89:14 que está ahí citado. Dice lo siguiente: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y una cita muy importante del propio Señor Jesús a los judíos que, entre comillas, habían creído en él, les dijo en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús con esto? Que su palabra, su verdad, tiene un poder liberador. ¿Liberador de qué? Del engaño, de la mentira, de la ignorancia, de aquellos caminos a donde nos quiere llevar el enemigo para que sigamos viviendo una vida improductiva. Hoy, si pudiéramos clasificarlo así, y lo vamos a hacer, hay dos espíritus operando en la iglesia del propio Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, que se basa y fundamenta en la palabra de Cristo, en la palabra de la Biblia, y el espíritu de la apostasía, que en realidad es una manera de entender el espíritu del anticristo. En otras palabras, ya prácticamente hay personas en la iglesia que tenemos el deseo de agradar a Dios, de cada día asemejarnos más a Jesucristo, que queremos ordenar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios.
Queremos siempre estar dispuestos a servir y a darle al Señor lo mejor de nosotros. Pero hay otras personas que no han comprendido que Dios no acepta la práctica de su pecado cotidiano. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que a veces tú y yo, en etapas de nuestra vida cristiana, hemos sido muy tolerantes con el pecado. Muy tolerantes. Es decir, no hemos dejado en realidad de practicar diversos pecados. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no le estamos permitiendo que la palabra haga esta obra santificadora de nuestra mente, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Dios se ha propuesto cambiarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. Y estamos de acuerdo en que es un proceso de cambio, un proceso de arrepentimiento. Pero lo peligroso es que caigamos en una etapa en la cual pues ya no estamos muy dispuestos a obedecer la palabra de Dios, ya no queremos ordenar nuestra vida conforme Él nos lo dice, pero sí queremos todas las conveniencias y todas las bendiciones y todas las promesas que Dios nos ofrece. Ahí puede ser que esté operando ya este espíritu de apostasía. Cuando tú, sabiendo que estás practicando algún pecado, ya no te interesa cambiar. Y en realidad, pues estamos negando la fe cristiana. La palabra apostatar significa precisamente apartarse de la verdad. Y Dios no quiere que nos apartemos de su verdad. El hecho de que vengamos a Centro de Vida Lomas, que asistamos más o menos regularmente a una casa de vida, que tengamos la apariencia de cristianos, no significa que en realidad estemos viviendo conforme a su palabra. Entiendo y comprendo, porque lo he experimentado en mi propia vida, que a veces somos convenencieros y tolerantes. Un poquito nos enfriamos, vemos la cuestión como muy difícil, entendemos erróneamente que las demandas del Señor son onerosas, que significan una carga, pero el Señor propiamente nos dijo que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Tenemos que experimentar y probar que el caminar con Cristo representa libertad, representa paz, representa el que el reino de Dios realmente se establezca alrededor de nuestra vida, cambiando la atmósfera, cambiando la condición interna de nuestro corazón. A mí me ha pasado, y Dios me lo ha dicho, que a veces me he mantenido en alguna mentira o en algún engaño y he seguido creyéndolo. Con respecto, pues pueden ser cosas como la propia bendición o la prosperidad de Dios. Como que caemos en un ciclo de conveniencia o de pues una fe muy pequeñita, en lugar de permitirle a Dios que haga un avance en nuestra vida conforme a sus promesas. Esa promesa de tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud en la medida en que prospera tu alma. A veces nuestra alma está estancada, ya no prospera, ya no está siendo renovada con la palabra de Dios y entonces caemos en estas mentiras y nosotros podemos caer al punto de engañarnos de que Dios nos ama y sí nos sigue amando, pero ya dentro de una práctica a lo mejor de adulterio, de fornicación, que ya en realidad ya internamente ya ni te importa. Dentro de poco, pues vamos a tener bodas colectivas. Y hay un cierto número de parejas que están en el cristianismo, pero que no acaban de ordenar su vida en su relación de pareja o personal. No están casados, viven juntos, a lo mejor llevan muchos años así. Las propias experiencias de sus propios amigos les dicen, ¿para qué te casas? El papel no hace la diferencia. Y es más, hay quienes les dicen, no, pues yo me llevaba muy bien con mi pareja, pero apenas nos casamos y empezaron los problemas. Entonces crea una mentalidad que nos aparta de la verdad y podríamos decir que es una mentalidad apóstata. Otro ejemplo,
Creer que Dios te ama, pero sigues maltratando a tu esposa o sigues abusando de tus hijos. O piensas que Dios te ama cuando has perseverado en malos hábitos como la pornografía, la drogadicción y el alcoholismo. Yo entiendo y comprendo, por favor no me malentiendan, que Dios es un Dios que salva, que sana y que libera. Y que es un proceso, en algunos casos, a través del cual tenemos que ser iluminados por la verdad para salir del engaño y la mentira y para fortalecernos internamente con esa verdad que nos lleve a dar pasos de fe correspondientes al nuevo camino que Dios nos está mostrando. Pero también, y si somos sinceros, y si tú eres sincero y sincera, muchas veces el Señor te ha hablado o me ha hablado a mí y nos hemos hecho, como se dice, patos. Es decir, no hemos querido obedecer. Sí, Señor, entiendo lo que me dices, pero bueno, pues lo hacemos a un lado, finalmente. Y el Espíritu Santo vuelve contigo y conmigo, y a través de esta lección lo está haciendo, viene a decirnos, cuidado, no te apartes de la verdad, no apostates de la fe, no renuncies a la fe verdadera basada y fundamentada en la palabra de Cristo. Tenemos que abrir el corazón y los oídos a la voz de Cristo, a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta a nuestra libertad y a nuestra sanidad. Así que apostasía es no querer estar bajo la influencia de la verdad de la palabra. Rehuimos escuchar la verdad a nuestros corazones. Y entonces nos alejamos de personas ungidas, de líderes, de ciertos predicadores o inclusive de nuestra propia pastora. Ya no escuchamos lo que nos está diciendo, porque además el enemigo se encarga de que desatendamos lo que ella está hablando, cuando lo que Dios quiere es hablarnos al corazón, a ti y a mí. Un punto muy importante es que en estos tiempos tenemos que reconocer la gran influencia que tiene sobre nosotros los medios de comunicación, los medios digitales, las redes sociales. A veces, pues venimos a la Casa de Vida 1 hora a la semana y venimos a una reunión dominical de ponle máximo 2 horas y con eso nos quedamos y con eso nos conformamos, pero si analizamos el tiempo que pasamos en las redes sociales, a lo mejor es 5 o 10 veces más. ¿Tú crees que eso no va a tener influencia sobre nuestra mentalidad, sobre nuestras decisiones? No. Otro ejemplo muy importante, hoy vemos a la mujer empoderada, pero la vemos, perdón que lo diga, alebrestada. ¿Por qué? Porque sin el principio de autoridad o de gobierno establecido por Dios para el hombre y para la mujer, en donde ambos somos iguales a los ojos de Cristo, pero por cuestión de autoridad y de gobierno Dios estableció que la cabeza de una relación matrimonial sea el hombre y no la mujer. Hoy vemos que el mundo empodera a la mujer, pero de manera no bíblica. Detrás de la apostasía, ¿quién crees que está? Pues Satanás. O sea, él lo que quiere es matar, robar y destruir. Él no quiere que tú pidas consejo a nadie, te quiere de llanero solitario. Muchas personas pasan desapercibidas en las congregaciones y luego solamente avisan que ya se van, pero jamás buscaron el apoyo, la ayuda o la consejería bíblica de su pastor o de su líder. ¿Cómo entender esto? El cuerpo debe funcionar como un cuerpo exactamente, en donde cada quien contribuye con su don, su talento, su habilidad, pero reconocemos un orden. En los aparatos y sistemas del cuerpo hay un orden. Necesitamos, ¿no?, entender que no podemos tomar las decisiones así nada más, ¿no? Aquí hay un ejemplo medio chusco en la lección, ¿no? La pastora se acuerda de Juan Tenorio, el edecán, ¿no? Y le dice la persona, ahora es mi pareja. ¿Cómo? Le contesta la pareja, que no estaba la pastora. ¿Cómo? Le contesta la pastora, ¿que no estabas casada con Menganito? Sí, pero ya me separé y ahora ando con él. La verdad es que a veces tomamos decisiones que nos meten en mayores problemas. ¿Por qué? Porque no consideramos al Señor, no consideramos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida.
El diablo lo que quiere es alejarte de la verdad. Y lo hace comenzando a decirnos que toleremos ciertos pecados y ciertas mentiras. El objetivo de Satanás es atarnos al engaño y a la mentira para que nos vayamos directo a seguir practicando el pecado. No podemos justificar nuestras acciones pecaminosas como mucha gente lo hace. No, pues Dios me ama de todos modos. Personas que llevan años de conocer al Señor y no han hecho nada para procurar cambiar y dejar que lo que saben que es pecado, no lo dejen. De verdad, alguien decía que la iglesia es como una especie de jardín de niños, pero en donde tiene niños en instrucción 5, 10, 15 y 20 años. Y no salimos de la infancia espiritual. Eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque estamos llamados a madurar, a crecer, a comprobar que la palabra de Dios funciona en nuestras vidas, a continuar con este proceso de santificación de nuestra vida espiritual de cuerpo a través de la verdad de la palabra. No venimos a la iglesia a entretenernos. Es un reto maravilloso el poder creer en las promesas de Cristo y creer que el Señor está haciendo una obra no solo redentora, sino santificadora en la vida de pensamiento, en la vida emocional y, por supuesto, en las decisiones y conductas que tenemos que adoptar para cumplir el mandamiento de amar al Señor, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo está aquí hoy para hablarnos de cambio. Y cuando hablamos de cambio tenemos que hablar de arrepentimiento. El único que nos va a convencer de pecado es el Espíritu Santo a ti y a mí. Así que una actitud humilde de decirle, pues Señor, pues sí reconozco, que sigo viviendo en desorden en algunas áreas. Puede ser en el área financiera en donde no te has sujetado a un presupuesto. Entonces tienes unas deudas tremendas porque no controlas, el firmar con la tarjeta y gastas más de lo que ganas. Y esa simple decisión de decir, no voy a firmar nada, no me voy a meter en ningún crédito, porque a lo mejor lo que quieres comprar ni siquiera lo necesitas. Es importante aprender a sujetarnos a nuestros ingresos, como es tan importante aprender a sujetarnos a la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a un arrepentimiento y que nos muestre las áreas de mentira y de engaño y de apostasía en las que aún seguimos y aún estamos. ¿Verdad? Dice 2 de Pedro 2, 9 y 10, que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. No queremos despreciar el señorío de Cristo. Sabemos que Él es nuestro Salvador, pero también Él quiere ser nuestro Señor. En el verso clave, retomándolo, en la Nueva Traducción Viviente de 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en estos últimos tiempos, algunos, y pues por supuesto está hablando de creyentes, se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañadores y enseñanzas que provienen de los demonios. Estas personas son hipócritas, han caído en hipocresía, son mentirosos. Y fíjense lo más delicado y lo más terrible que nos pudiera pasar a ti y a mí. Tienen muerta la conciencia. En la Reina Valera dice cauterizada. Es decir, que la conciencia la conciencia se haga insensible al pecado. Eso sí que estaría terrible. Señor, yo te doy gracias porque hasta el día de hoy, todavía, Señor, tengo una conciencia viva que me permite reconocer cuando me estoy apartando de la verdad o cuando he cometido algún pecado. Yo te pido, Espíritu Santo, que no me deje engañar por los testimonios de personas que no están viviendo en tu verdad,
en tu palabra. Como gente que dice, no, pues a mí me fue bien cuando cambié de pareja. A ti también te va a ir bien. Tranquilo, tranquila, sigue haciéndolo. Yo ya lo hice y mírame, no pasa nada. Hablando quizá de adicciones o de formas corruptas de hacer dinero. No nos dejemos engañar por el diablo. Volvámonos el día de hoy a la palabra de Dios. Amén. Salgámonos de esta condición que nos señala Isaías 5, 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Señor, hoy escuchamos tu palabra. Necesitamos, Señor, una limpieza profunda. Te autorizamos a inspeccionar nuestra forma de pensar, hábitos, costumbres, toma de decisiones, sentimientos que no estén verdaderamente apegados a tu verdad, para arrepentirnos y dejar las mentiras y dejar los engaños. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes a no comprometer, a no transigir en nuestras acciones lo que dice tu palabra como verdadero. Te pido, Señor, que no busquemos más ya el consejo del mundo, sino que primeramente busquemos el consejo tuyo. Señor, que cuando diga que tú me hablaste, que no sean mis buenos deseos, ni mis formas convenientes de esperar tu bendición, sino que verdaderamente sea tu Santo Espíritu el que me esté hablando y yo pueda testificar que eres tú el que me llamó. Señor, hay muchos malos ejemplos. Señor, yo te pido por los solteros que andan buscando mujeres incrédulas para relacionarse y eventualmente casarse con ellas. Nos lo dijo el profeta cuando vino, ovejas buscando cabras. Y tenemos el ejemplo de Sansón, que pues la verdad, por su debilidad ante las mujeres y sobre todo incrédulas de su época, fue apartado de su llamado, de su propósito, al punto de quedar ciego. Señor, que no distorsionemos tu palabra con respecto a la sexualidad. Hoy más que nunca necesitamos apegarnos en esa área a tu perfecta voluntad. Te pido por los solteros que pues es natural que tengan deseos sexuales, pero que ni siquiera ahora en su mente tienen el casarse, sino que transigen y tienen una relación otra y otra y otra de carácter sexual, contaminándose de múltiples maneras y endureciendo su corazón y haciéndolo insensible al verdadero amor y a la verdadera honra a la mujer. Te pedimos ayuda, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú traigas, Espíritu Santo, pues este viento del cielo que sople a nuestros corazones, almas y mentes con tu palabra, para que nos arrepintamos y nos salgamos de cualquier estadio de mentira, de verdad. Que salgamos de la apostasía, nos limpiemos de toda contaminación, de los pensamientos de este mundo y de toda carnalidad. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que el poder de la cruz sea una realidad para cada uno y que nos veamos crucificados y muertos a la vieja naturaleza para resucitar a la nueva criatura y a la nueva vida que has tenido a bien otorgarnos en nuestro espíritu. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, que renovemos nuestro entendimiento y vivamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.